¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir? Delante de ustedes, para poder llevar la palabra al Señor, es una gran responsabilidad y a la vez es un privilegio de poder hacerlo, de cómo el Señor puede dar su palabra a simples hombres con defectos, pero con simplemente vasos de barro, porque nuestro tesoro es Cristo y solo por Él podemos estar aquí, ustedes como oidores y yo por la gracia del Señor poder hablarles su palabra. Vamos hoy a meditar en el versículo que está en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el versículo 12. Y la palabra del Señor dice así, Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice muy claro, bastaría con que yo leyera y me volviera a sentar. Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, bendiga su palabra, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra que nos has dejado, Señor, y tu Espíritu Santo que nos lleva a poder recibirla, a poder entenderla y a poder ponerla por obra, Señor. Yo te pido de una manera especial, Señor, por nosotros ahora, que tu palabra, Señor, renueve nuestra mente y nuestro corazón. Que puedas hablar a tus hijos y a los que todavía no lo son, a la mente y al corazón. Utiliza, Señor, esta exposición para hacer milagros, de levantar muertos, Señor. Porque solo Cristo y solo por Él estamos aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Bueno, seguimos con esta serie acerca de la Reforma Protestante, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de algunas olas. Nuestra serie de la Reforma Protestante. Y esto ocurrió, hermanos, el 31 de octubre de 1517. Un monje erudito en la palabra del Señor llamado Martín Lutero, que había luchado durante años con su iglesia, la iglesia en Roma, veía cómo los peregrinos venían a arrodillarse delante de unas reliquias. Y por esa razón él lo hace el 31 de octubre, porque al día siguiente era, como ustedes conocen hasta ahora, el Día de Todos los Santos, ¿no? Donde algunos de nosotros tienen algún familiar fallecido, va a visitarlos en el cementerio. Pero ellos no hacían esa costumbre. Iban a los templos para arrodillarse delante de algunas reliquias que había. ¿Para qué? Para que así ellos eliminaran cientos y miles de años de tiempo en el purgatorio de sus familiares. E iban y pagaban indulgencia. No solamente la Reforma Protestante comenzó en este año, ya antes habían otros hombres que habían intentado hacer una reforma. Pero esta se podría decir que fue el inicio muy importante de cómo la Reforma Protestante tomó lugar. Porque se vendían indulgencias, las personas pagaban por su salvación, inclusive pagaban por algún familiar muerto. Y lamentablemente, hermanos, nuestra iglesia protestante, nuestra iglesia llamada, algunas iglesias están cayendo en lo mismo. Cobran por sanidad,
cobran por algún milagro. Venga y deje su dinero aquí y el Señor hará milagros en su cuenta corriente, en su cuenta bancaria, en su sanidad o en algún problema económico que usted tenga. Ven y deje su dinero aquí. El dinero primero, luego los milagros. Y hacen maratónicas y hacen campañas vendiendo el favor de Dios. Yo creo que nuestra iglesia, algunas de las iglesias llamadas protestantes, necesitan una nueva reforma. No estamos hablando ahora de católicos, porque los católicos siguen haciendo lo mismo. Veamos en nuestro interior. Y así que, hermanos, como hemos estado hablando acerca de las 5 solas, las primeras de las solas, la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, todas estas solas tienen interconexión en sí mismas y todas se unen en un solo lugar, en Cristo. Porque sola escritura, solamente la escritura habla de Cristo. Cristo es se podría decir, de mayor importancia en las escrituras. La sola gracia, solamente la gracia es dada a través de Cristo. Y la fe mediante en Cristo logra nuestra salvación. Así que estas solas tienen que ver con Cristo, con solo Cristo. Yo quisiera decirles alguna pregunta y comenzar con una pregunta. ¿Verdaderamente crees esto? Porque si nosotros preguntamos a las personas y decir, ¿crees en la Escritura? ¿Crees en la gracia? ¿Crees en Cristo? ¿Crees en la fe? Algunas personas cristianas dirán que sí. Pero la pregunta es, no solamente si crees o no crees, la pregunta es solamente. ¿Crees que solo la gracia te hace salvo? ¿Crees que solo la fe, sin nada más que añadir? No fe más obras, no gracia más obras, no escritura más el libro del Mormón, no escritura más el libro de Elena White, no escritura en el nombre que quieras, no, sola escritura. No la escritura más algunos catecismos de los católicos y poniendo esos libros a la par y a la misma autoridad que las escrituras. Sola escritura. Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos en esta mañana. Sola escritura, sola gracia, sola fe, y hoy veremos la cuarta sola, solo Cristo. Y para eso hemos leído el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 12. Es Pedro el quien se levanta. Ya había predicado antes, el Señor había levantado muchos muertos espiritualmente, 3,000 y luego 5,000. Ya había mucha gente ahí. No se olviden que cuando Pedro comenzó la predicación era la fiesta de Pentecostés. Muchos extranjeros, muchos visitantes iban a ver qué pasaba. ¿Se acuerdan, hermanos? En la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó. ¿Y qué es lo que pasaba? Hechos, si ustedes tienen ahí su libro de Hechos, vamos a retroceder un poco al capítulo 2, al versículo 8. Nos dice, el Espíritu Santo cayó en el libro de los Hechos, en el tabernáculo de reunión, y los hermanos que estaban ahí congregados hablaban en diferentes idiomas. Y en el versículo 8 dice, ¿cómo pues oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y aquí vamos a ver de dónde habían nacido. Medos, dice partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en lenguas las maravillas de Dios. Así que había mucha gente y esas personas conocieron al Dios verdadero.
Pero cuando Pedro habla acerca de esta primera parte que hoy vamos a hablar, él dice, en ningún otro hay salvación. Comenzando, y en ningún otro hay salvación. Esta vez Pedro se enfrentaba a otra clase de público, a otra clase de oyentes. Estos oyentes eran doctores de la ley. Ellos sabían de rituales, sabían de ceremonias, sabían de las escrituras, sabían de muchas cosas, pero no eran salvos. Por eso Pedro va a hablarles acerca de la salvación. Y Pedro les dice, lleno del Espíritu Santo, se está dirigiendo a ellos y les dice, los sacrificios, los rituales, no hay salvación. No tienen salvación. Y este texto era conocido para ellos. Ellos sabían de este texto porque antes, 700 años antes, Isaías había escrito. El Señor, por la boca del Señor, Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 11, dice, yo, si pueden poner, ya, dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Esto no era nuevo para ellos, pero sin embargo se habían olvidado y habían hecho cosas, habían puesto su confianza en los rituales, en la circuncisión, en algunas cosas que ellos hacían y le daban el valor de como un medio para salvación. Pero el Señor ya le había dicho quién iba a salvar. Y el Señor Jehová, Padre, había dicho, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así que con estas palabras Pedro está echando por tierra todo lo que ellos habían formado. Toda su heno, toda su hojarasca, toda su madera se estaba siendo quemada por la palabra de Dios. Se estaban quedando sin suelo, se estaban quedando sin nada en qué confiar por la palabra de Dios. Pero Pedro les está recordando este mensaje. No existe ninguna obra que los pueda salvar. Solo Cristo. Pedro estaba hablando de Cristo, ¿por qué? Porque lo habían llevado para azotarlo, porque había sanado a un cojo de nacimiento, y eso había envuelto muchas personas, y muchas personas estaban muy admiradas de lo que había pasado. Y Pedro les dice, este hombre que había sido cojo de nacimiento hoy está de pie por el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a que ustedes crucificasteis. Y en ningún otro hay salvación. Ese es el contexto con lo cual Pedro habla estas palabras a los doctores de la ley, a estos fariseos, a estos saduceos, a estos escribas, que conocían la ley, pero no conocían a Cristo. La ley habla de Cristo, no le habían dado el verdadero significado de la ley. ¿Y por qué, hermanos? Usted nos ha puesto a pensar, ¿por qué Cristo? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué necesariamente Cristo? Hay salvación ahí. ¿Por qué no en grandes, como Hebreos habla acerca de aquellas personas, los héroes de la fe? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Qué tiene Cristo? ¿Qué tiene Cristo que le hace tan particular? ¿Qué tiene Cristo que lo hace único? Y para esto vamos a leer algunos versículos y vamos a decir solo dos cosas acerca ¿por qué Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Y es lo que nos traen esta mañana. La primera de las cosas es por su valor. Por su valor. Y acompáñenme a Colosenses, el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 15, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses. La ciudad de Colosas es muy idólatra. Pero el apóstol Pablo en el versículo 15 del capítulo 1 les dice, hablando de Jesucristo, Él
es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. En el Antiguo Testamento, Dios, y uno de los mandamientos dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, porque nada se asemeja a mí, dice el Señor. Y ahora en el Nuevo Testamento nos dice: Él es mi imagen. Él es igual que yo, dice el Señor. Cristo es como yo. Y lo dijo Cristo también, ¿verdad? Cuando aquel discípulo que le preguntaba: muéstranos al Padre y lo conoceremos. Y Él dice: ¿cuánto tiempo estoy contigo y no conoces al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El reflejo perfecto de Dios es Cristo. Y lo dice la palabra del Señor. Por su valor. ¿Por qué su valor? Porque dice aquí: el primogénito de toda creación. Algunas sectas interpretan mal este versículo y dicen: Cristo fue creado, ¿ves? Es el primogénito de toda creación. Y esta palabra primogénito no tiene nada que ver con ser creado. Esta palabra primogénito es del griego prototokos. ¿Qué significa esto? Y se lo dije porque es importante saberlo. Significa ser el primero en tiempo, en lugar e importancia. Si nosotros vemos, el primero en tiempo, en lugar e importancia de toda creación. De toda creación. Si ustedes se pueden imaginar una creación del Señor, por ejemplo, los ángeles, cuando se estaban creando los ángeles, Él ya estaba. En el tiempo ya estaba. Es el primero. En el lugar, cuando se estaba creando todos estos lugares que vemos, Él ya estaba. En importancia, Él es más importante que toda la creación. Amados hermanos, no hay nada en esta creación, en lo que podemos ver y no ver, que sea más importante que Jesucristo. Él es el preeminente de todo. Su valor es incalculable. Su valor excede todo entendimiento. Si nosotros pusiéramos todas las cosas que han sido creadas en una balanza y al otro lado Cristo pesaría mucho más que todas estas cosas en valor. Cristo es por su valor. Y después seguimos en Colosenses 16, nos dice cuáles son estas cosas. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que fue creado fue por medio de Él. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo es mayor en importancia y Él es el creador del cielo y de la tierra. Cristo creó. No hay ni un ángel, ni un arcángel, lo que te puedas imaginar, que pueda igualar al valor de Cristo. No hay nada. Él está sobre todo y sobre todos. Él creó todas las cosas que nosotros podamos ver. Él es el creador. Y ese es el valor que tiene Cristo. Él es el primogénito, Él es el mayor valor de toda la creación y Él es el creador. Cristo, el creador de todo. El versículo 17 nos dice que también es el sustentador. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y las cosas en Él subsisten. Él las mantiene. Si nosotros quitaríamos a Cristo, nada estaría de pie. Ni aun los ángeles estarían de pie. Nadie podría estar de pie, porque todos dependemos de Cristo. Todos dependemos de Dios. Si estamos vivos y podemos respirar, es porque Cristo, su valor es imaginable.
Hace un tiempo hemos vivido esta época de la pandemia y muchos de nosotros hemos corrido por el oxígeno, ¿verdad? Se puso muy caro, habían colas y muchos no están aquí por el oxígeno. Yo estuve investigando, el ser humano en un día tiene que tener casi 10.000 litros de oxígeno. 10.000 litros de oxígeno. Multiplícalo por mes o los años que tienes. Y la pregunta es, ¿ya te llegó la factura? No, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Dios se llevara el oxígeno? Por él subsistimos. A veces tenemos cosas y no le damos el valor debido y creemos que esto lo merecemos y creemos que esto es algo de muy poco. Pero cuando las cosas nos faltan, por ejemplo, el oxígeno, ¿cómo nos hemos puesto? Entonces, hermanos, Dios, Cristo, sostiene todo. La tierra está suspendida de la nada. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede hacer las rotaciones de la tierra? ¿Quién puede hacer girar la tierra? ¿Quién puede hacer que tú y yo no estemos volando sin gravedad aquí en la tierra? Cristo. Así que su valor es incalculable. Podríamos estar hablando bastante del Señor Jesucristo en este tema. Pero escuchemos a otro apóstol ahora. No es el único que se le ocurrió. Pablo, como dijo Félix, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. No, eso no se le ocurrió a Pablo. Veamos a otro apóstol. El apóstol Juan, en su libro de Juan, en el primer capítulo de Juan, él dice muy claramente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy clarito. No hay ninguna duda. Cristo es el creador. No hay ningún ángel que sea creador. Por lo tanto, ¿Cristo quién es? Por lo tanto, hermanos, ¿Cristo quién es? Es Dios. La Biblia lo dice. La Biblia le da los mismos atributos a Cristo que se le da a Dios. Él es el creador, Él subsiste, por Él fueron todas hechas las cosas, y todo lo que fue hecho no fue hecho si no es por Él. Jesucristo es el creador. Mire el valor que tiene Jesucristo. Por eso decimos nosotros, solo Cristo. Otra de las razones por qué Cristo y no otro es por el nombre de Cristo. En la carta, otra vez Pablo, hablando a los filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, nos dice, Filipenses 2:9, nos dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó. Dios no es idólatra. Dios a nadie ha exaltado. A nadie. Solo a Cristo. Solo Jesucristo es exaltado por el Padre. Estos versículos, de verdad, hermanos, son pero tan edificantes para nuestra vida. Saber que en quien yo confío es exaltado por Dios. Saber en quien yo he puesto toda mi confianza, toda nuestra fe, como hemos aprendido la semana pasada, es Jesús. Su nombre, no hay un nombre sin igual.
ellos confiaban en su padre Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos de Moisés. Tenían nombres y nombres y nombres. Y en el tiempo de la Reforma, el nombre era el Papa. Y hoy de repente quizás estás confiando en algún nombre. Y déjame decirte que no hay otro nombre dado a los hombres, sino hay un solo nombre que es exaltado por todos. Ese nombre lo exaltó ¿quién? Dios. Dios exaltó a Cristo y su nombre lo puso por encima de todos. No hay nada. ¿Para qué? Seguimos con el versículo de Filipenses. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No, para que en el nombre de Jesús, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Por esa razón es un nombre para que nosotros nos arrodillémonos, como hemos leído en el Salmo 95 al iniciar este culto. Arrodillémonos y postrémonos delante de nuestro Hacedor. Y ahora el Dios Padre dice, el nombre de Jesús es sobre todo. ¿Para qué? Para que te postres, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Nuestro Señor es exaltado. No hay otro nombre igual que nuestro Señor Jesucristo. Él es para la gloria de Dios Padre. Así que no hay ningún nombre. Abraham, Moisés fueron hombres de que el Señor tuvo gracia de ellos. Pero no es para poner nuestra confianza en ellos. Y así como que no hay ningún hombre, no hay ni un líder religioso, no hay grandes personas que fundaron sectas, que tienen sus libros al mismo estatus que la Biblia. Personas como José Smith, personas como Elena White, que toman sus escritos como la misma autoridad de las Escrituras. No hay ningún nombre. El nombre que me pongas, no lo hay. El único nombre en el que yo me puedo postrar y yo puedo confesar con mi boca arrodillado es el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vemos que no existe otro nombre. No existe, todo lo demás está excluido. No hay nada más. Por eso es solo Cristo. Y otra de las razones ya vimos por su valor, ahora vamos a ver por su obra. La obra de Jesucristo es algo que nadie ha hecho. Y nos dice el siguiente, la parte del versículo de Hechos que estamos hablando, nos dice, ha dado a los hombres. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. La buena noticia es que este nombre, este Cristo, este Creador, este sustentador, nos ha dado a los hombres. Eso es lo que ha hecho Cristo, despojándose de sí mismo y venir a la tierra, nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? El versículo sigue diciendo, en que podamos ser salvos. Jesucristo es exclusivo para los hombres. Su obra, su valor es exclusivo para los hombres. ¿Por qué? ¿Porque nosotros tenemos algún valor? ¿Por qué? ¿Porque éramos nosotros buenos? ¿Porque nosotros nos merecíamos que Cristo venga? ¿Por esa razón vino Dios? Tengo que decirte que no. El valor de Cristo vino a los hombres porque el hombre no podía salvarse a sí mismo. El hombre era
imposible que se sane. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y eso lo vamos a ver en Romanos 3. Romanos 3:23. Acompáñenme a Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3:23. Estos tres versículos anteriores, Pablo está demostrando la culpabilidad del hombre. El hombre judío y el no judío. Todos están bajo la misma situación. Todos han pecado. Todos son pecadores. Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en el mismo lugar. Nuestra situación era esa. Pecadores que no tenían ninguna salvación, no podían salvarse porque su pecado era de continuo en continuo y nada de lo que nosotros pudiéramos hacer pudiera alcanzar, porque eso dice estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos significa que no hemos alcanzado la gloria de Dios. Nuestra justicia, nuestras obras no alcanzan la gloria de Dios porque están impregnadas de pecado. Lo que podamos hacer, como dice Isaías, nuestras obras justas son como trapo de inmundicia que solamente sirve para botar. Tú encuentras sangre en la calle, ¿qué haces con eso? ¿Te lo llevas a tu casa? ¿Duermes con él? ¿Qué haces con eso? Ni lo tocas, ¿verdad? Porque ahí hay muchas enfermedades. Ni lo quieres tocar. Y cuando pasan muchos días, esa sangre huele mal. Así eran tus obras, así eran mis obras justas delante de Dios en Cristo. No podíamos nosotros alcanzar la gloria de Dios. Y por si fuera poco, en el versículo 20 del capítulo 2, Tres 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bien claro. Antes de decir que todos estamos condenados, en el versículo 20 Pablo dice: ninguna obra de la ley. Ninguna obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante del Señor. No hay ninguno. Y ese era el estado del hombre, no alcanza la gloria de Dios. El versículo 24 de este capítulo nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí nos habla acerca de hay otra palabra aquí, justificación. Hemos sido justificados. Hemos recibido justicia. El hombre no se justifica así solo. La palabra de Dios dice siendo justificados. Nosotros somos receptores de la justicia. ¿Y qué justicia? Si ya hemos hablado acerca que nuestra justicia no alcanza la gloria de Dios. ¿Y por qué ahora estoy siendo justificados? Hay una justicia que está fuera de mí. Hay una justicia que está siendo puesta a mi cuenta. Hay una justicia que está llegando a mí. ¿Por qué? Por su gracia. Una de las olas, por su gracia. Esa justicia que Dios imparte a mi persona es por gracia. Y la palabra dice gratuitamente por gracia. Parece algo redundante, parece algo de lo mismo que está hablando. Pero esta palabra gratuitamente dice a causa. Podemos nosotros decir a causa. Estoy recibiendo una justicia que no es mía por causa de su gracia.
yo no he tenido que intervenir para nada. Efesios dice, por su puro afecto de su voluntad, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos coherederos con Cristo. Gracia. Yo no hice nada, yo no participo en mi salvación, Él lo hizo. Se me está añadiendo algo que no es mío, una justicia que no es mía, y por su gracia. ¿Y cómo lo hace? La pregunta es ahora, ¿y cómo lo hace? El versículo sigue diciendo, dice, por la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención es otra palabra que habla acerca de pagar el precio de. Esta palabra redención significa liberación a cambio de. Esta palabra significa rescate. En el Antiguo Testamento, todos los esclavos lo llevaban al mercado y las personas que iban al mercado podían comprarse un esclavo. Rescataban, redimían al esclavo y ahora el esclavo pertenecía a ellos. Y eso es lo que ha hecho Cristo. Y no es porque el hombre era esclavo. Ay, pobrecito, esclavo. Está en contra de su voluntad. Pobrecito, esclavo. ¿El hombre es víctima de ser esclavo? No. El hombre es responsable, culpable de su estado. ¿Por qué? Porque es pecador. Es pecador delante de Dios porque su justicia no alcanza. Y si eres esclavo, es por tu responsabilidad, por tu culpabilidad. Y ahora tú me puedes decir, pero yo no soy esclavo. Yo hago lo que yo quiero. Yo ahorita me puedo parar e irme. Yo no soy esclavo de nada. Sí, pero el mismo pecado te hace esclavo y hace hacer lo que tú quieres. Porque el pecado va en tu voluntad. El pecado ataca tu voluntad y la suprime. Y eres un esclavo del pecado. Solamente Cristo te puede librar de eso. Así que no eres esclavo. Así que no eres libre, perdón. No eres libre para hacer lo que quieres, sino haces lo que el pecado te dice que hagas. Solo tienes que cambiar de dueño. Jesucristo lo hizo. Redimió, pagó el precio de un esclavo, no por los méritos del esclavo, sino por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Él pagó el precio, y no fue un precio que le sobraba. Dice el Romanos, sigue, a quien Dios, en versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra que a veces la leemos y no entendemos. Propiciación habla acerca del lugar propiciatorio. El lugar propiciatorio era un lugar en el Antiguo Testamento donde se sacrificaban los animales para que Dios pueda, por algún momento, borrar el pecado, tapar el pecado, cubrir el pecado. En el propiciatorio se hacía esta expiación. Un animal estaba siendo muerto y Jesucristo es nuestra propiciación por medio de la fe, Así que si Jesucristo, podríamos decir, es nuestro sustituto, porque Cristo fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció en ese propiciatorio. Él es nuestra propiciación. Él fue en rescate de los pecadores, de los esclavos, y Él puso su vida, su sangre, para que nosotros fuéramos redimidos. Nadie hizo eso. Él lo hizo por su gracia. Por su sangre somos salvos mediante la fe. Nadie hizo eso mediante la fe en su sangre. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento la sangre
era derramada, como habíamos dicho, por los animales. Y una cosa más, y dice, Dios lo puso. Dios lo puso como propiciación. Ninguno de nosotros dijo, Señor, mándame un Salvador. Señor, ya no aguanto el pecado y quiero que de verdad, yo quiero portarme bien. Nadie. Porque en el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 10 nos dice que no hay ningún justo, no hay alguien que busque a Dios, no hay alguien que haga lo bueno, no hay ninguno. Dios lo puso. ¿Y por qué lo puso? Eso habla de su gracia. Dios eligió poner a su Hijo. En su infinita sabiduría, Dios designó a su Hijo por el puro afecto de su voluntad, lo entregó. Toda la causa está dentro de Dios. Todo lo que el Señor lo llevó a entregar a su Hijo está dentro de Él. No hay nada que nosotros hayamos añadido a nuestra salvación. La propiciación habla acerca de apaciguar, aplacar la ira de Dios. Como hemos dicho, en el Antiguo Testamento llevaban animales al propiciatorio para que estos animales sean sacrificados bajo fuego. Después se quemaban bajo fuego. Hablando acerca de que la paga del pecado es muerte. Y la persona que llevaba su animal sabía que él se merecía la muerte. Pero sin embargo había un sustituto ahí. Había un sustituto ahí, que en ese momento era el animal. Pero hay un problema con estos animales. El libro de Hebreos nos lo va a decir. Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que si hay alguien aquí o me está escuchando, todavía sigue haciendo sacrificios por su pecado, la Biblia es muy clara diciendo, la sangre de los machos cabríos no pueden quitar pecados. Así es, hermanos. La sangre de esos animales no podían quitar el pecado del Señor. Y sigamos leyendo. Si ustedes tienen su Biblia, siga leyendo porque esto no va a salir en la pantalla. Estos versículos los voy a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Síganme, por favor. El versículo 4 hemos dicho, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor permitía esos sacrificios, pero no podían quitar pecados. Así que estos hombres que llevaban los sacrificios, que llevaban sus animales, no podían quitar pecados. No tenían ese poder, porque los animales, aun siendo perfectos físicamente, no alcanzaban la justicia de Dios. No pueden hacer. Y en el versículo 14
nos habla acerca. ¿Por qué? Hay un porqué y la Biblia responde los por qué. Dice, porque una sola ofrenda, y mira lo maravilloso que es la ofrenda del cuerpo de Cristo, la ofrenda de la sangre de Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Así que si tú y yo somos perfectos, ¿para cuándo? ¿Por un momento? Para siempre. ¿Eso no llena tu alegría de tu corazón? ¿Eso no aparta de ti todos los problemas, todo lo que te pasa, enfermedades u otras cosas, diciendo, soy perfecto, ahora sí puedo alcanzar la gloria de Dios, ahora sí, pero no tiene nada que ver conmigo? Es porque su ofrenda de su cuerpo, una sola vez, me hizo a mí perfecto para siempre. Gloria al Señor, gloria a Cristo, por su sacrificio perfecto, ya que los animales no podían quitar, porque no eran perfectos. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, él decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios puso su Cordero, Dios puso su sacrificio, Dios puso a su Hijo para que su sangre, su bendita sangre, te haga perfecto. ¿Lo rechazas? ¿Y eres capaz de rechazar esto? Yo no sé si vienes y todavía no te has convertido, pero como hemos leído hoy día en el Salmo 95, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y en Masá, donde en el desierto me tentaron y fueron hallados culpables y murieron. Cristo, solo Cristo, una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Su justicia perfecta a nuestra cuenta nos hace justos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, que Él fue justo, por nosotros lo hizo pecado. Dios puso como propiciación. Dios lo hizo pecado. Todos nuestros pecados fueron para Cristo, fueron transportados a Cristo y Él con su sangre pagó. Él estaba siendo tratado como pecador, pero no era pecador. Estaba siendo tratado como tú y yo nos merecíamos. Cristo se puso como sustituto y dijo, prepárame cuerpo para ir y ofrecer mi cuerpo por rescate de ellos, porque yo voy a redimirlo. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo, por mi gracia, por el puro afecto de mi voluntad, yo voy para redimir un pueblo para Dios el Padre, un pueblo justo y santo para el Señor. Así dice el Señor. Así que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor eso? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. No tu justicia, no mi justicia, porque no alcanza la justicia de Dios. La justicia de Dios perfecta. Y para que nosotros fuésemos hechos, nosotros somos hechos justicia ¿de quién? De Dios. Ahora somos justos porque Dios nos ha dado su justicia. Pero eso lo hace Dios solo en Él, en Cristo Jesús. ¿Y por qué hace eso el Señor? Regresemos a Romanos y vemos algunos versículos más. Romanos 3:25. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. El Señor hace eso. A veces nosotros, y está bien, a veces, pero solamente pensamos que el Señor vino a mí porque tuvo misericordia de mí y yo recibí su misericordia. Sí, pero la misericordia de Dios no te salva. Hoy, ¿qué estás diciendo? Imagínate hoy, hermanos, que los jueces del Perú diciendo: nosotros somos jueces misericordiosos y amorosos, vamos a sacar a todos de la cárcel. Violadores, asesinos, secuestradores, todos salen porque nosotros somos misericordiosos, nosotros somos amorosos. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? Que están haciendo injustos, ¿no? Y creemos que Dios va a ser así. Dios tiene que satisfacer su justicia y por esa razón Él manifiesta su justicia. ¿Se has puesto a pensar que en la cruz, que en el sacrificio de Jesús, Dios manifiesta su justicia? Aparte que manifiesta su amor, su misericordia, sí, pero la Biblia nos dice que manifiesta su justicia. ¿Y cómo lo hace? Dice, para manifestar su justicia. Dios manifiesta su justicia poniendo a Cristo como propiciación para pasar por alto los pecados pasados. Dios no puede pasar por alto los pecados pasados si alguien no paga. Si alguien no satisface su justicia, si alguien no es castigado como culpable, Dios no puede pasar por alto los pecados, porque sería un Dios injusto. Entonces Dios manifiesta su justicia diciendo: ahora sí puedo pasar por alto estos pecados. ¿Por qué? Porque hay alguien que está pagando, hay alguien que está muriendo, hay alguien que está entregando su sangre, y esa sangre y ese cordero es mi deleite. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este cordero sí es mi deleite. Este cordero sí lo quiero. Es la única ofrenda que yo me deleito. Este cordero es mío, pero está pagando por ti y por mí. Por esa razón Dios manifiesta su justicia, porque puso a Cristo como propiciación para pasar por alto nuestros pecados. Los pecados de Abraham, los pecados de Moisés, los pecados de David fueron pasados por alto, no por los corderos, no por las ofrendas que ellos hacían, sino por la ofrenda que iba a venir después de Cristo. Y eso lo dice la siguiente parte del versículo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios tenía una mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios tenía una mira, y su mira era esta. En el versículo 25 dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, vamos a retroceder un poquito más, para haber pasado en su paciencia los pecados pasados. Habla acerca de la paciencia que tuvo Dios. Cuando le entregaban esos animales, Dios tuvo paciencia y decía: ya va a llegar el Cordero perfecto. Paciencia. Ahora me entregas este animal, pero voy a tener paciencia. Este animal no quita tu pecado. Voy a tener paciencia, porque algún día yo pondré mi cordero. Algún día yo voy a poner mi cordero. Y ese sí quita los pecados. Y ese sí es de mi agrado. Y ese sí yo lo recibo. Paciencia de Dios, pasando por alto los pecados antiguos. El pecado de Adán, el pecado de Abraham, el pecado de Moisés, de David,
Dios teniendo paciencia, diciendo: vendrá mi hijo y lo arreglará todo. Enviaré a mi hijo y él será el cordero mío que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. No se duerma, por favor. En el versículo 26, 3:26, nos abre con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cómo hace eso Dios? Y dice: a fin que Él sea el justo y el que justifica a la fe de Jesús. Qué tremendo pasaje. Volvamos a leerlo. A fin, el final de todo eso, el propósito de todo esto es este fin: que Dios sea el justo. Dios sigue siendo justo al perdonar al pecador. Porque si Dios perdonara al pecador por sus obras o por algo que él hace, o porque a Dios se le ocurre perdonar, sería injusto. Pero Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. Todo este propósito, todo lo que Cristo pasó, todo lo que Él vino por nosotros para sacrificarse, para que Dios siga siendo justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quiénes? Al que es de la fe en Jesús. Dios sigue siendo justo, justificando a los que tienen fe en Jesús. ¿Por qué? Porque su justicia fue satisfecha en esa propiciación. Nuestro Dios es justo. Así que quiero terminar. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué solo Jesús y no otro? Por su valor y por su obra. Nadie hizo eso. Por su valor, superior a todo lo creado. Porque Él es creador y sustentador de todo. Y porque su nombre es sobre todo nombre. Es el valor de Cristo, que solamente lo tiene Dios. Y otra causa, por su obra. ¿Por qué solo Cristo? Por su obra. Su sacrificio aparta la ira de Dios, porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo en propiciación de nosotros. La ira que causa a Dios el pecado, el castigo que necesita el pecador, es la muerte. Y Jesucristo murió en aquella cruz. Su obra, su sacrificio apartó la ira de nosotros. Por su justicia perfecta, añadida a nuestra cuenta, nos hace juntos. El apóstol Pedro dice: el justo por los injustos, para que Dios en todo sea exaltado. No solamente pagó nuestra deuda, sino su justicia, del que nunca pecó, del Dios perfecto caminando en la tierra, fue añadida a nuestra cuenta. Y esa justicia ahora la recibimos para ser, por una sola ofrenda, perfectos para siempre a los santificados. Solo Cristo. Solo en Cristo Dios manifiesta su justicia. Dios sigue siendo justo al perdonar al pecador, porque solo Cristo satisfizo la ley, satisfizo la justicia de Dios. El hombre, no se olviden, no alcanza, está destituido, no alcanza la gloria de Dios, su justicia no lo alcanza. Es preciso que venga otra justicia para llevarnos a Dios. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué solo Cristo? Porque como dice el versículo, en ningún
otro hay salvación. Amén. Amén. Así que si hoy, si estás sin Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo, porque solo Él hay salvación. Solo Él te puede salvar. Necesitas su justicia. Necesitas su perdón. Necesitas de Dios. Y solo Él te lo puede dar. No busques más. Ven así como estás. Ven así. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quiere el Señor que su palabra esté dentro de tu mente y de tu corazón. Solo Cristo, solo tu Hijo amado, al quien tú tienes complacencia, Señor. Solo Él, digno de recibir toda nuestra gloria, toda nuestra adoración. Solo Él es digno de recibir toda la alabanza. Solo Él es digno de que nos arrodillemos delante de Él y confesemos con nuestra boca que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oh Señor, yo quiero que tú hagas milagros en este día, que puedas abrir el entendimiento de aquí de muchos, así como has abierto el mío durante estos días. Oh Dios, salva. Extiende tu mano, Señor. Salva con tu justicia. Necesitamos a Cristo. Amigos, si tú estás hoy sin Cristo, ve a Él. Ve a Él. Arrepiéntete de tus pecados y ve a Cristo. Y Él dice: el que viene a mí no le echo fuera. Yo te haré descansar de tus obras, porque no alcanza, tu justicia no alcanza. Pero mi valor y mi obra sí alcanza. Y tanto alcanza que alcanza para redimir a todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. La fe en Jesús. La fe en creer que Él se puso como propiciación mía para aplacar la ira de Dios y para hacerme a mí perfecto para siempre. Una sola obra que hizo tu amado Señor, tu amado Cristo, para siempre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús, por reunirnos ahora. Porque los que te conocemos podemos conocerte un poquito mejor ahora. Por tu gracia. No hay ninguna jactancia. Todo lo hemos recibido. La Escritura lo hemos recibido de ti. La gracia lo hemos recibido de ti. La fe lo hemos recibido de ti. Cristo lo hemos recibido de ti. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está? Por eso la próxima semana no hay ninguna jactancia en nosotros. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es para Dios. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador?